Todo el algún mundo te patio de conoce algún... acá. Así que bueno, ya Está estarás en mi casa perfecto. en algún momento cuando se pueda viajar también. Ojalá, ojalá. Sí, 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 la verdad que Lima siempre digo mi segunda casa. He pasado muchos ratos muy divertidos ahí y grandísimos amigos por todos lados. Así que bueno, qué mejor Argentina y Perú ahí en un Zoom. Unidos por el vino. Unidos por el vino, unidos por el vino. Y bueno, un tema, sí, madera, que bueno, es como el antagonista del presente, pero realmente es una locura para mí que se hable de estas cosas. Y ahí por ahí Julián arrancaba diciendo un tema que no sabemos un carajo. Quédense tranquilos, la mayoría de los venezolanos no saben un carajo de madera. Tal cual. Así que no se estresen. Bien. Eh, Sí, sí, no. Sabes que hoy que me tocó hablar de madera, el año pasado me tocó mucho hablar de madera y pensaba por dentro, digo, che, otra vez voy a hablar de lo mismo. Y fue un momentito de reflexión y digo, mierda, que un chico joven tenga que venir a hablar de madera, después de tantos años de usar madera, que nadie se haya interesado en hablar de la madera, es como un insumo principal, ¿viste? No es algo anecdótico que te pasa por el costadito y vos decís, bueno, che, no importa si sé o no sé de esto. Es el insumo más caro que tenemos y es tremendamente usado, tremendamente extendido el uso del roble en el vino. Pero bueno, siempre han habido otros temas para charlar, parece. Así que bueno, me reconozco un enólogo bastante técnico, bastante de preguntarse los por qué y los cómo de utilizar las situaciones. Me salgo de la parte artística de la enología y me quedo en el lado técnico de la enología. Y Andrés, bueno, eso me llevó a estudiar un poco este tema. Sí, poniendo en contexto, si bien obviamente ya todos te conocen, ¿no? Pero ¿cómo fue más o menos tu breve recorrido? Porque ¿cuántos años tenés? ¿30 y pico? So, 33. apenas 10 años más que yo, está perfecto. Vos sos un Pendejo. joven dentro de todo, un enólogo joven. Y en esos 33 años, ¿cómo fue tu recorrido? Bueno, vertiginoso. No he estado muy quieto estos últimos 15 años. No, papá y mamá enólogos, de abuelos viticultores, sexta generación básicamente de gente que trabaja la tierra. Mi viejo profe de la Facu, de enología, mucho tiempo, ¿no? Cuando yo estaba, él dejó de dar clases cuando entré a la secundaria, una cosa así. Por motivo de la vida se dedicó a las conservas, mi vieja por motivo de la vida se dedicó a otra cuestión. Y bueno, nada, de chico supe que quería ser enólogo y la verdad que hice todo lo que pude para llegar a eso. Nada, mi primera vendimia a los 17 años, yo tengo 21 vendimias. Muchos países, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia, Francia, España, bueno, Argentina, qué sé yo, por todos lados un poco. Mi primer trabajo como enólogo oficialmente fue en Los Haroldos, allá por el 2012. Tenía 23 años y empecé siendo asistente de enólogo. Fueron 2 años ahí, 2 años y medio más o menos. Esta justo fue la semana donde falleció mi primer jefe, Jorge. Y nada, después por coincidencia llegué a conocer a Paul Hobbs, dueño de Viña Cobos, un tipo que es una referencia a nivel mundial en la vitivinicultura. Y fue cuando los caminos se encontraron. Yo estaba con mucha búsqueda interna quería hacer vino fino, fine wine, que es una categoría así chiquita dentro del mundo del vino. Y este tipo sabía bastante del tema. Así que casi de la nada nos encontramos, él andaba buscando un pibe que se pudiera subir a muchos aviones y que no se quejara, y dio con la persona definitivamente. Así que bueno, me tuvo los saltos estos últimos 6 años, trabajando en Estados Unidos y en Argentina los primeros 2, y a partir de 2017 llevando adelante el proyecto de Francia, a partir de 2018 sumando el proyecto de Galicia y Viña Cobos. El dato no menor de Viña Cobos, que, bueno, es mi casa prácticamente. Así que bueno, estos últimos 6 años haciendo vino a morir, todo lo que se pudo, desde hace 2, con algunos proyectitos personales, uno con mi ídolo de la adolescencia y la juventud, y otro con un grandísimo amigo, sommelier, haciéndole y vendiéndole un poco de culto a la sommelería, que justamente eso es lo que estoy tomando ahora. El Pinot Pinot. Noir de los Polos.
Y bueno, y acá estamos. No Bien, mucho más. bueno, el sommelier Mariano Braga, que seguramente todos lo conocen, y el ídolo de Sí. su infancia, que lo compartimos bastante, es Andrés Ciro de Los Piojos, ¿no? El cantante de Los Piojos. Exactamente. Creo que es de nuestra generación el ídolo de la infancia. De Uno hecho, de los todos líderes de la generación. claro, todos, por ejemplo, todos mis amigos teníamos correos que tenían que ver con sus canciones, era como, sí, amor. Pero bueno, en Perú por ahí no lo conocen, así que por eso no entro tanto en el tema. Ah, mira, ahí está Sabri. ¿Cómo anda Sabri? Bueno, Andrés, ahora sí, Todo si bien. querés, metete en el tema que nos trae hoy a cuestión. Bueno, antes de entrar en el tema, cuando les dicen madera, ¿qué son las primeras dudas que arrancan en sí? Voy a guiar la charla en función del público, por supuesto. A ver qué les parece que tengo que contarles. A ver, no se hagan los tímidos, que hay cada personaje acá que por el amor de Dios no se Claro. hagan los que no hablan. A Qué ver, bien que hablan. El impacto que produce la madera en el vino. Ok. ahí Norma levantó la mano, muy educadamente. ¿Dónde está Norma? Acá estoy. No, yo voy a ir un poquito más allá y preguntar de lo que estudié, por qué se dice que es mejor utilizar una barrica de roble francés respecto al americano y por qué de más de un uso o de segundo uso y no de primer uso. Ahí Analía pregunta también los gustos que le da la madera. ¿Sí? Bien. Creo que la Bueno. primera pregunta que se plantean en general es ¿para qué se utiliza la madera en el vino? Como el puntapié, ¿no? Como que muchos no saben para qué se utiliza. Como que podríamos Bueno. arrancar desde ahí. Ok. Bueno, básicamente yo preparé unos slides. Qué grande. ¿Sí? Hasta labura y todo Oye. con nosotros. ¿verdad? Hasta laburó. Impresionante. Increíble. Un Cuando lujo. cuando lo hacemos bien. ¿Me ¿Querés habilitan para compartir? Ajá. Señor. Vamos a hacer un recorrido un poquito técnico al principio y ya después nos ponemos a charlar de madera íntegramente. Ahí está. Compártanos. Bueno. Hay algunos chicos conectados de la Escuela Peruana de Sommelier también, Andrés. Bien ahí. Bueno, Juanjo está estudiando Sommelier también. ¿Sí? ¿Ahí Sí. se ve? Sí, ahí se ve tu pantalla. Perfecto. Uy, me fui al último slide. Hice muchos slides, no hice uno. Muy bien. Qué Increíble. lujo, Andrés, qué lujo. Nos encanta. Así que bueno, Un espectáculo. acomódense, les prometo que no va a ser un bodrio, voy a intentar llevarlo lo más fluido posible. Bueno, el uso del roble. Empezamos hablando de roble como que roble hay en todos lados, ¿sí? Si ustedes ven rápidamente, el roble está súper extendido en el mundo. Habrán ido a la Patagonia y se preguntarán, che, pero si nosotros tenemos roble, ¿por qué las barricas vienen de Francia? Bueno, dentro de los quercus, que es la especie del roble, hay muchas subespecies, por supuesto, entre los cuales nosotros, digamos, destacamos tres que sirven para las bebidas de tipo alcohólicas. Quercus alba, el roble americano, Quercus petraea, el famoso roble blanco francés, el Quercus robur, que por ahí se utiliza un poco más para los destilados. Después, en China, en Rusia, en todos esos bosques enormes hay muchísimo roble, pero que por distintos motivos, sobre todo organolépticos, no puede ser utilizado en vino, ¿no? Por ejemplo, Rusia tiene el 45% de los bosques, Brasil, en su selva amazónica, tiene tantas especies de roble que podría, y sin embargo no. Y miren, fíjense este dato, que Rusia tiene 800 millones de hectáreas y Francia tiene apenas 16, ¿sí? Entonces, hay y tiene que ver mucho esto del lugar. Entonces, lo primero que se plantea es la importancia del terroir y la subespecie en el roble. No todos los robles son iguales, ¿sí? Yo les voy tirando así algunos dardos para ir haciéndolos meditar acerca de por qué es importante meterse en algo que va a terminar teniendo tanto impacto en el vino. Básicamente, cuando hablamos de estructura y tamaño del grano de las tres especies de roble, lo que estamos diciendo es qué vamos a encontrar después
en el vino. Y acá buscamos, sí, muchísimo, muchísimo en el vino, el grano fino. ¿Qué es el grano fino? Fíjense, este corte transversal de un roble, esos anillos que ven ahí, digamos, la separación entre los anillos es la tasa de crecimiento. Vieron que cuando se cuentan los anillos de un árbol, se dicen los años que tienen. Lo mismo pasa con el roble, no deja de ser un árbol. Sin embargo, buscamos roble en esos lugares que son por ahí tan restringidos, ¿sí? Ya sea por frío, porque el suelo no tiene nutrientes, porque sea lo que fuere, donde el roble crece muy poquito cada año, ¿sí? Entonces, ese grano fino es el que vamos a buscar, sobre todo en el roble francés, y mientras menos crezca el roble por año, mejor es la calidad. ¿Por qué? Porque la difusión de componentes va a estar muy relacionada a la fineza y a la cesión de taninos más amables, mientras menor sea el tamaño, digamos, del grano de la madera. Obviamente esto significa que para hacer una barrica necesitamos robles de al menos 150 años. Se imaginarán que la tasa de crecimiento es chiquita, entonces para que rinda como industria tiene que ser más. Entonces, bueno, hay como una concepción dentro del roble, pero no me voy a meter por ahora en eso, sí para compararles. Este roble, que es el roble francés que utilizamos para barricas de vino, fíjense que otro tipo de roble francés, el Quercus robur, es de grano grueso, y esto se utiliza muchísimo para destilado. Ejemplo, el coñac, ¿sí? Y encontramos el Quercus alba, que es el roble americano, que ya les marca otra cosa. El roble americano y el francés no solamente se llaman así por el lugar donde crecen, sino también que hay diferencias en el tipo de roble, ¿sí? Listo, entonces ya les dejo que de los robles que sirven, los de grano fino sirven para el vino, los de grano grueso van para destilados y spirits. Nos metemos de lleno en el mundo del roble francés, que este es como mi área de más expertise. Acá les cuento un minuto una anécdota. Pongo y saco, así no nos perdemos, porque si no nos embola. Cuando entré en Viña Cobos, hará 6 años, bueno, había una suerte de combinación de roble americano y roble francés. Paul Hobbs, por supuesto, trajo su impronta, y el roble americano era algo muy buscado, sobre todo en el mercado americano. Malbec y el roble americano jugaban muy bien, y esa conjunción, si así se quiere, era como la clave del éxito en vinos que van de los $5 hasta los $30. Una cosa así. Entonces, bueno, Felino tenía su cuota de roble americano, Bramar Appellation tenía su cuota de roble americano, Cocodrilo tenía su cuota de roble americano. Entonces, en todo este tiempo lo que hice fue cambiar básicamente todo ese parque de barricas y transformarlo todo en francés y determinados bosques. ¿Se podría hacer crecer roble francés en Argentina? Sí. El problema pasa por la tasa de crecimiento. Normalmente la Patagonia tiene muchísimo acceso al agua y los árboles crecen mucho más rápido, entonces, como crecerían, no servirían estrictamente para vino. Vuelvo entonces a la presentación. ¿Cuántas barricas tienen en la bodega? Andrés, tienen un par, algunas poquitas me parece que tienen. 4.500. 3 o 4. 4.500 nomás, una cosa increíble. Un quilombo. Increíble. Bueno, la historia de los bosques franceses. Nosotros que pensamos que inventamos todo, fíjense que allá siglo XVII, Colbert, súper famoso por bueno, sus teorías económicas y etcétera, empieza a cambiar las leyes de explotación de los robles, porque obviamente época de muchísimo comercio marítimo y muchísimas guerras, lo primero que se hacía con los robles era barco, y se empezaron a deforestar todas las zonas aledañas a los ríos y a los mares. Las selvas altas que le llaman, o bosques altos, son los que están en la punta de los cerros. Y empezamos a tener problemas, sobre todo porque con cada lluvia no estaba esa barrera de contención natural, y el barro, las piedras y todo empezaban a arrasar con los pueblos. Entonces empezaron a tener mucha conciencia, no por una cuestión ecológica, sino porque iba en detrimento de la civilización, básicamente. Pero sí, a medida que fue pasando el tiempo, y sobre todo en la revolución industrial, donde se cortaron infinidad de árboles, tuvieron que empezar a suplir, y ya hubieron leyes, ¿sí?, para la replantación, porque
finalmente, bueno, llega un periodo de guerra, las guerras mundiales, empiezan a haber mucho menos silvicultores, porque obviamente les tocó pelear, y empiezan a haber otros problemas que nos venimos a sufrir en nuestra época, que son, por ejemplo, las balas y los perdigones dentro de los robles que los hicieron crecer deformemente. Y ahí tenemos problemas, sobre todo porque la madera no se puede ocupar bien. Entonces, bueno, es tremendo, es un flash caminar por los bosques de Francia y ver donde ingresó una bala, cómo el árbol se retuerce y lo que sea. Y después se van a dar cuenta que es muy importante que el árbol crezca erguido. Ahora se los voy a mostrar en el proceso. Finalmente, allá por el 64, se crea directamente la Oficina Nacional de Bosques de Francia, donde se gestionan todos los bosques públicos, y esta es la parte un poco más simpática, donde se están talando árboles de 150 años para hacer barrica. ¡Wow! Es fuerte. Pero al mismo tiempo hay cotas por año donde se pueden talar determinados lotes y se va replantando todo. Entonces hay como un círculo virtuoso que permite, de algún modo, la industria por un lado y la preservación del medio ambiente por otro. ¿Sí? Y otro dato que no es menor, a partir de los 300 años los árboles pueden estar de pie pero están muertos por dentro. Entonces tampoco tiene mucho sentido tenerlos infinitamente porque realmente no están ni haciendo fotosíntesis, ni agarrando carbónico, ni nada. Bueno, básicamente cuando llegamos a Francia tenemos una división grande, el Chêne continental, que es digamos toda la parte que rodea los Vosgos, que son un montón de cerros y montañas que dividen el este de Francia con Alemania, con Suiza, etc. Y el Chêne Atlantique, que digamos tiene influencia marítima, por decirlo de alguna manera. Dentro de eso reconocemos un montón de bosques, y acá es donde uno se empieza a volver loco, porque cada bosque tiene su particularidad. Acá donde está la A y la T son los famosos bosques del centro de Francia, Allier y Tronchet, donde las características, digamos, son muy, pero muy amables, hay taninos sucrosos, granos extra finos, vainilla, hay un montón de cosas que todo el mundo busca para tranquilizar sus vinos. Sobre todo, acá en Bordeaux, me detengo, donde el Cabernet Sauvignon y el Merlot necesitan de algún modo un poco de dulzura y un poco de paz y armonía para poder llegar con más amabilidad a la botella. Cerquita de Jura hay un montón de bosques, y sobre todo llegando a Alsacia, hay una zona muy fuerte de bosques que son los bosques de Vosges, y esos bosques de Vosges y de Neuchâtel y de Jura son bosques totalmente distintos, donde la madera es mucho más dura, los granos son muy apretados, pero el roble es más blanco por dentro incluso, y las características cambian totalmente. Digamos que privilegian mucho la atención de los vinos, la madera se siente como más cruda, y obviamente son los robles que más utilizan, por ejemplo, en Pinot Noir en la Borgoña. Sin embargo, los bosques del centro de Francia, como Nevers, por ejemplo, y algo de Allier, son los que más se utilizan para Chardonnay, y es por eso que por ahí los Chardonnay franceses son un poco más gordos, pero son los robles de grano medio los que se utilizan para Chardonnay, ¿sí? Que aportan más sucrosidad, más permeabilidad y menos, digamos, estructura tánica. Después hay algunas joyitas como Fontainebleau, que este es un bosque básicamente arrebatado de la realeza parisina, bosque que estaba íntimamente ligado con castillos y con cotos de caza y con un montón de cosas, así que de ahí obtener madera es bastante difícil, es bastante caro, pero bueno, ya lo recuperó el gobierno francés. Y un bosque que en particular me gusta muchísimo, que es el bosque de Juppy, este de acá, que tiene muchísima influencia marítima, y tiene alguna reminiscencia a Allier, pero al mismo tiempo tiene más estructura. Así que hoy los programas de barrica de Viña Cobos oscilan entre Juppy, entre Tronchet, Allier, un poquito de Bosch y algo de Jura, para graficarlo. Bueno, después con los famosos robles de Limousin. Sí. Ahí vos nombraste bueno, el gobierno francés, ¿eso está legislado por el gobierno, por el Estado francés, toda la parte de roble? Más del 60%, hay bosques privados también. Pero los bosques privados tienen que respetar de cualquier modo las leyes. Así que básicamente todo respeta eso.
nada más que la plata va o al gobierno francés o al dueño del bosque. Excelente, perfecto. Bueno, Ay, y después están los... perdón, Andrés, no me quedó claro por qué no podíamos tener el roble francés en Argentina. Discúlpame, no me quedó claro. Por la tasa de crecimiento. Porque, ¿te acordás lo que dije del grano? ¿Viste los Sí. anillos que crecen año a año? Sí, Si tenés mucha disponibilidad de agua, obviamente los árboles crecen más rápido. ok. Y es ahí donde perdemos el grano fino que necesitamos para el vino en particular. Gracias. De nada. Y acá en Limousin, los famosos bosques de Limousin, bueno, de estos bosques de grano medio, digamos, encuentran la madera para los barricones del Cognac, que está muy cerca. Así que si ustedes se ponen a pensar así como rápidamente, cada varietal se adaptó a una zona donde el roble que estaba colindante tenía mucho que hacer con eso. ¿Sí? Como que Bosch estaba cerca de la Borgoña, y en la Borgoña se adaptó el Pinot Noir. ¿Viste? Es como que cada lugar tiene su mística, y cada comida de cada lugar va perfecto con el tipo de vinos que se hacen. Es como que hay una armonía que la naturaleza sabe qué hacer y qué no. Lo mismo de Tronchet a Bordeaux, que hay una relación muy, y ni hablar de Cognac a Limousin. Después hay excepciones y por eso vamos adaptando algunas cuestiones, pero el sentido del lugar es como algo que a mí siempre me entretiene y me llama muchísimo la atención, que es esa sabiduría de la naturaleza. Bueno, después acá están, digamos, bien descritos cada uno de los bosques y lo que aportan en el vino, en teoría, y bien tratado. No me voy a meter acá. Sí me quedo por ahí con los bosques de Ardennes, donde hubieron muchísimas batallas, y el bosque no sirve porque está todo perforado por balas, por ejemplo. Un dato de color. Pero bueno, dentro de eso, como les digo, Allier, Bosch, Jura, Nevers, Limousin, Bertrange, ese es un bosque tremendo que está dentro de Nevers. Nevers por ahí no es de los más reputados, pero Bertrange es algo que está muy parecido acá a Juppy. Bueno, y hay cositas así muy particulares que, bueno, imagínense un quilombo, porque tenés que comprar del mismo tonelero 10 barricas de distintos bosques que estén tostadas iguales para comparar dentro de un vino cuál es el efecto. Bueno, eso es lo que hice estos últimos 4 años para intentar entender cómo adaptar cada programa de barrica a cada vino. O sea, porque cada viña tiene su personalidad, entonces tampoco es que uno puede adaptar todas las barricas que le gustan al mismo tipo de vino. Si no, hacemos Coca-Cola y ahí empezamos a arruinar esta bella industria. Bueno, vamos al roble americano, vapuleado, golpeado el pobre roble americano. Hay una cuestión particular con el roble americano también. Roble, como ven, hay por todísimos lados, pero nos vamos a centrar en algunas zonas que tienen alguna, digamos, coincidencia histórico, ¿sí? Son algunos montes que nacieron, surgieron en el mismo periodo histórico, y al mismo tiempo que comparten algunas cuestiones de terroir, ¿sí? Pero bueno, para el vino nos vamos a quedar sobre todo con los bosques apalaches y algo del río Ohio. ¿Sí? En el plató de Ozark no se trabaja tanto, se trabaja mucho más para whisky el plató de Ozark. Si se fijan, esta edad geológica similar que les decía, el Paleozoico, da origen a todos estos montes, y son, digamos, algunas cuestiones de térmica, vegetación, ambiente, suelo, etcétera, que van a determinar que justo los robles que nacen ahí son los que se utilizan para este tipo de bebidas. Lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les digo Missouri, Indiana, Kentucky, Tennessee, probablemente sea Jack Daniels, o sea que whisky. Y es ese aroma que tiene el whisky, el bourbon sobre todo, que es el coco, que es la vainilla, que es tan penetrante que parece que estamos tomando un frasco de Hawaiian Tropic. Lo mismo que acontece con el vino. ¿Por qué es tan criticado por ahí el roble americano? Me dirán ustedes. ¿Por qué? Después de lo que les conté, ¿por qué? A ver, no seas tímido. Así No. me alcanzó. Claro, que Dijiste chupe, la quiero diferencia. fumar, pobre.
al ser muy aromático, compite un poco con el vino que está dentro de la barrica. Exactamente. Sí. Hay como un maquillaje de la barrica con el vino. Entonces, no es que esté mal. De hecho, al consumidor le encanta, es súper apetecible. El problema es filosófico, donde el enólogo se encuentra con su vino y dice, puta, esto no es lo que yo hice. Entonces, ahí empiezan los dilemas. Y por supuesto, nuestra querida casta de sommeliers, que cada vez más al hueso y nos pide más, así que cada vez tenemos que hacer vinos más transparentes, nos cuesta menos disimular los errores. Pero antes hubo una moda, Andrés, ¿no? Hubo un tiempo en que gustaba muchísimo, lo impusieron mucho desde otros lados, ¿no? Que el vino con mucha barrica y americano era como el vino también. Sí. En algunos momentos, algunas bodegas hacían 200% de barrica de primer uso. Una barbaridad. Usaban una barrica de primer uso un año, la vaciaban y 6 meses más con otra barrica nueva. Bueno, eso es mucho. Por el otro lado. Pero bueno, somos un país joven en esta cultura vínica y tenemos que aceptar este proceso, estos pequeños tropiezos que no son más que procesos, para llegar a lugares mejores. Pero bueno, rápido les cuento el proceso. Todo comienza con la tala, por supuesto, que se hace en invierno cuando la savia baja. Ahí van a ver un corte transversal donde se ven perfectamente esto del grano que les decía, ¿sí? Los anillos. Y fíjense dónde están estas estrías. Esto, por ejemplo, en el roble no se puede utilizar, porque si no, habría fuga de líquido, ¿sí? Entonces, no todo el roble es utilizable. Después, bueno, viene el hendido ya cerrado, y fíjense la diferencia principal, porque una barrica de roble francés cuesta alrededor de $1000, y una barrica de roble americano cuesta alrededor de 700. Y eso es otro de los grandes motivos por los que muchos también compraban barricas de roble americano, porque eran bastante más baratas. Pero en el rendimiento nos hacen falta 5 metros cúbicos de roble francés para hacer 11 barricas, y nos hacen falta 3 metros cúbicos solamente de americano para hacer 11 barricas. Es como la proporción. ¿Por qué es esto? Porque al ser una subespecie distinta al roble americano, se produce un fenómeno que se llama tilosis, que es que se tapan las bases vasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay fuga después de líquido, porque está todo tapado el roble a medida que se va muriendo la madera. Es por eso que, como ven acá, el roble americano se puede cerrar, se puede cortar por cualquier lado, pero el roble francés, en cambio, tiene que respetar los radios del árbol. Entonces, rinde infinitamente menos y no se puede cerrar, sino que tiene que ser un proceso de hendido. Que es esa cuchilla ahí enorme que ven ahí, que es como que parte el tronco. Se parte en 4, y después con una máquina se hacen estas duelas, y el secado es un momento súper importante, que normalmente se hace al aire libre, en lugares bastante húmedos, porque se produce un fenómeno de lixiviación, donde los compuestos más duros de la madera se van, digamos, lavando de alguna manera, y mientras más largo es el secado, por supuesto, más amable es la barrica que vamos a obtener. El tema, bueno, es que tiene una pérdida económica enorme, y es al menos 24 meses que hay que tener en una playa, y ni hablar que hay un riesgo altísimo de tipo microbiológico que puede afectar. Entonces, bueno, es como un quilombo tener todo tu roble estirado 3 años en una playa. Entonces, bueno, hay que realmente ser súper cuidadoso con este momento, y se van rotando, bueno, hay como una historia detrás del secado que es importante. Así que bueno, a mí no le hago que estén dando vueltas por ahí, o quien sea un empedernido del vino y quiera hacer su vino, más que preguntarle si es francesa o americana al vendedor de barricas, pregúntenle cuántos meses de secado efectivo tienen. Muy importante para saber el resultado final. Y después, bueno, viene el momento de cerrado, donde se termina de dar forma a las duelas, y el momento del tostado. Fíjense acá la gama de colores de 4 duelas, de un tostado fuerte a un no tostado. Y acá hay varios factores: la temperatura, el tipo de fuego y el tiempo. Sí, esos son los principales. En lo personal me gustan mucho los tostados medios, o sea que a fuego medio, por mucho tiempo, no por poco, donde logramos algunas cuestiones así, un poquito torradas, pero sobre todo me gustan mucho las notas de pastry, de pastelería en las barricas, que no se logran en muchas zonas, pero a mí me encantan. ¿Hablaste del tipo de fuego? Los tostados medios, por supuesto. El tipo de fuego también, porque
hay tonelerías que hacen tostados por convección artificial. Las tradicionales siguen quemando duelitas de roble dentro y van mojando para no empudarse, y es el tostado tradicional el que sigo prefiriendo en mi caso. El maestro de tonelero, el que hace eso, realmente es un tipo que sabe un montón y va manejando según el color y va poniendo la mano rápido así. Y bueno, por supuesto que hoy por hoy hay sensores de temperatura y un montón de cosas que evitan la heterogeneidad que había hace 10 años en la barrica, que salía una fenómeno, una quemada, una que tenía las tapas reventadas. Bueno, vos recibías un producto de $1000 y vos querés un Ferrari, no querés, por supuesto, que venga el auto chocado. Pero bueno, como buen país joven en la industria del vino, también nos han castigado un poco con los insumos. Veo que está titilando el coso. A ver, hay preguntas, no sé. Están a pleno ahí. No. Bueno, secado artificial. Ah, el Uli Fontana, mirá vos, me puedes preguntar en la bodega, muchacho. Lo tenemos trabajando ahí. ¿Qué diferencia hay entre mayor o menor tostado? Bueno, básicamente es el perfil aromático que aporta la madera. A medida que vamos subiendo los tostados, suben los fenólicos, hay más clavo de olor, hay más torrado, hay más toffee, más balsámicos. A medida que hay menos, hay un poco más de madera cruda, aparece un poco más la vainilla, aparece un poco más la pastelería, aparece algo de frutos secos. Entonces va a depender en eso, pero sobre todo va a depender en cómo tostamos la fuente de fruta. No es lo mismo tostar una madera de yupí que una madera de nevera. Entonces, bueno, ahí también hay mucho expertise en el maestro tonelero en llegar a un punto justo para cada bosque. Ni hablar cuando viene un zapato como yo que le dice, che, ponele 40% de duela de yupí y 60% de Elías. Y ahí, bueno, te dicen, ¿cómo querés el tostado? Porque está corre por tu cuenta, flaco. Pero bueno, hasta ese punto hemos llegado, a que nos mezclen las duelitas. Con la cantidad de barrica que le compran, pero mínimamente te lo tienen que... No, pero hay muchas tonelerías que te dicen, ¿Ah, sí? todo bien, pero yo esto no lo puedo hacer. Sí. Tengo mucha amistad con 2 tonelerías y ellos son los únicos que me siguen la volada. Sí, las tonelerías grandes no admiten esto. Qué bueno, esa es otra anécdota linda para contar, que yo se las voy a contar. A ver, che. Bueno, acá hay un videito que grabé en Francia hace 2 años con el proceso en general, para que entiendan un poco el lugar y lo que se hace. Es el momento donde se te parte el corazón, porque realmente es de terror ver caerse un árbol. Pero bueno, parte de... Ahí van contando las duelas que pueden sacar por árbol, que eso es muy importante para el precio. Cada árbol tiene su precio. Y esta es la parte del hendido que les contaba, ¿sí? ¿Y el cliente sabe? Bueno, vos estás ahí obviamente, pero el cliente está en la selección del árbol o ya confías en el tolenero y... No. No podés saber... No, además, por más que elija el árbol, la barrica va a estar lista dentro de 3 o 4 años. Claro, tal cual, una boludez. Ahí tienen como calibres para ir marcando las duelas y tratar de aprovechar lo que más se pueda, el árbol, según los radios. Y ahí van subdividiendo el tronco. Y bueno, de esos octavos se van haciendo a veces una duela, a veces 2 duelas grandes. Ahí ya está todo calibrado, ¿no? Pero tiene un desperdicio enorme. El desperdicio normalmente se utiliza para pisos de parqué. Carísimo debe ser, ¿no? Claro. ¿Cómo? Debe ser carísimo igual ese piso. No, realmente como es desperdicio, no. Es como el precio internacional. Ahí no compite, ahí la calidad da lo mismo, el piso. Claro. Compiten con Marruecos, compiten con cualquier. De ahí van seleccionando las tablas según el largo y el grosor, ¿sí? Porque cuando armamos una barrica no todas las tablas son iguales para poder dar la vuelta. Y bueno, ahí las apilan, ya las dejan en esa parte secado,
Fíjense que las duelas son mucho más grandes que lo que después está en la barrica. Y después de 3 años viene esto que es el afinado, donde se le da la forma cóncava. Esa es la forma que se le da. Y después, bueno, viene un tipo, un crack, en 5 minutos la arma. Yo intenté hacerlo muchas veces, solamente me ha salido una. ¿El armado de la Claro. barrica? ¿Ah? ¿El armado de la barrica? Sí, el armado es 1 kilo. Además tenés que elegir bien las tablas porque si no, no te entran. Así que, bueno, pero esos son capos, ¿saben? Ya las arman antes. Fíjense que el acordeón todo está armadito. Lo hacen parecer fácil. No, ahí, este es el momento. Donde tenés que soltar todo y poner la última. Ahí siempre se te cae. Así que, Ahí bueno, tenés que volver a empezar. tenés que volver a empezar. Bueno, ahí se mojan muy bien las tablas, por supuesto, para empezar a darle forma. Se le da forma primero con fuego fuerte y se va cerrando. Y es muy importante mojarlas para que no se quiebren. Sí, fíjense que los unchos, que son esos aros metálicos, no son los permanentes, sino que son mucho más resistentes. ¿Sí? Entonces, una vez que están hechos, se le ponen el resto de los aros, que también son temporales, digamos, que son los resistentes, y se procede al tostado en serio, que es esta relación de cantidad de fuego, tiempo y tipo. Y eso que ven ahí se alimenta con astillitas del mismo proceso. Bueno, los aromas ahí son espectaculares, realmente. Va a ser una Pan locura. tostado y todo, sí, espectacular, muy rico. Bueno, se las deja reposar, y una vez que se las deja reposar, se hacen las tapas. Las tapas tienen un tostado un poco más artificial, o sea, si se quiere, son duelas mucho más duras y más gruesas. Se les da la forma, y también este es otro momento complejo donde hay que coincidir la tapa con la barrica. Se les hacen pruebas de estanqueidad para que no lleguen a Argentina y estén perdiendo, por ejemplo. Claro. Y el tapón. Y ahí con un poquito de engrudo se pega la tapa. Si con el primer lavado se deshace y queda totalmente apto para celíaco. Pero bueno, es particular que sigan utilizando un poco de harina y huevo después de 150, 200, 300, 500 años de hacer barrica. Siguen usando lo mismo. Sí. Ese momento también es difícil. El otro momento es difícil. Ahora fíjate que con la cantidad de años y siglos que se elabora vino, no ha avanzado tanto tampoco la industria. O sea. Sí, bueno, habría que ver cómo son las barricas, eran las barricas hace 300 años. Sí, pero bueno, esto es muy importante, sí se ha avanzado mucho en esto de la estanqueidad de las barricas, en la uniformidad de los tamaños. La verdad que en eso sí, porque si no a nivel depósito sería un quilombo tener toda barrica de distinto tamaño, por ejemplo, para pilar y todo eso. Bueno, después viene el cepillado, que es la parte estética, para que queden limpitas e impecables. Y al final, bueno, viene el grabado de la tonelería. Ese viaje lo hice a principios de 2019, y lo más destacable del viaje fue que fui con el agrónomo de la bodega, el Facu, que básicamente hacemos todo juntos. Y esto es súper importante, y se los voy a dejar a todos recalcados, que para que un vino salga bien, el enólogo y el agrónomo tienen que hacer las mismas cosas, tienen que hacer los mismos viajes, probar los mismos vinos, pensar con la misma cabeza, porque si no, no sucede. Es una industria que bastardea un poco al agrónomo, que lo hace trabajar mucho y le reconoce poco. Así que trato de no ser así con el Facu, que es un maestro. ¿Quién es el agrónomo, Facundo, cuánto? Impagliaso. Pagliasso. Perfecto. Impagliaso, uno de los tipos que más sabe de viña argentina. Lo van a escuchar nombrar mucho en los años que siguen al Facu. También es un loco como algo, tiene 34, 25.
Bueno, y eso, Seguín Moró auspició este momento, ¿no? Uno de los tantos que visitamos 8 tonelerías y visitamos 5 o 6 bosques, así que bueno, Qué copado. un viaje muy lindo. Ahí está. Bueno, acá lo que me preguntaban, esto del tostado, fíjense cómo lo sin tostar, les decía, lleva el coco, las especias, los terpenos, pero fíjense en estos gráficos que poquita es la intensidad, ¿sí? Está como contenido toda la parte de color. Ojo con esto, aserrín de madera. Las maderas sin tostar a veces parece, cuando entramos a, qué sé yo, un aserradero y ese olor, esa cuestión, le puede quedar impregnada a los vinos. Así que sin tostar, yo no soy muy amigo. Un tostadito ligero, ya se acerca la vainilla, el caramelo, al pastry, eso que puede funcionar. Hay sucrosidad, pero hay muy poquita intensidad todavía, ¿sí? No llega al tostenore. Los tostados medios pueden despertar cosas bastante interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la sucrosidad, ¿sí? Y de las especias. Y finalmente lo fuerte, el humo, la moca, el tostado, todo eso se ve totalmente influenciado. Así que, si se ponen a pensar, lógicamente, es como lo mismo que les pasaría si hacen un flan y le van dando distintos puntos a la cocción. Nada más. Bueno, y acá están las mayores diferencias. Esto no lo escribí yo, lo encontré en un post que no sé quién lo hizo, pero la verdad que me pareció bastante piola para entender rápidamente, así un golpe de ojo, las diferencias entre uno y otro. El roble francés, complejidad, estructura, es más caro, es más blanda la madera, es más fácil de manipular, hay dulzura en la boca y es más poroso, hay más permeabilidad. Los aromas, bueno, té, miel, toffee, tabaco, ahí lo van a encontrar bien. Los balsámicos, muy importantes, eso sí, en el roble francés y en la complejidad de los vinos que pensamos, sobre todo los vinos carísimos, el balsámico es como muy buscado. Mientras que el roble americano es mucho más resistente, la madera es más dura, ¿se acuerdan que les conté que rendía más, que había tilosis, etcétera? Por tanto es más económico, impermeable, hay mucha más intensidad aromática y está al lado del coco, del humo, del café, del cacao, la canela, así que bien de especia dulce. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Los estoy matando con información o venimos más o menos bien? Un lujazo, tremendo. Bueno, interrumpan, ¿eh? No, bueno, yo interrumpo con una cosita nomás. Andrea, cuando le dije de barrica, porque yo le dije, quedé enloquecido cuando esta charla la diste para la Asociación Argentina de Sommelier, le dije, bueno, algo obviamente mucho más chiquito, y me terminaste haciendo bastante más de lo que vimos, así que realmente un lujo impecable. Un lujo. Increíble. No, con la asociación ese día estuve hablando como 3 horas de barrica, hablé más de química que de barrica, muy pesado. Se va por la rama, ¿no? Qué pesado. No, porque realmente, viste, yo soy bastante futbolero y para mí nunca hay que subestimar al rival. Entonces cuando preparo algo, lo preparo a full, porque si nadie me entiende, pero uno se queda con la gana, porque di poco, es como que ese uno me va a joder. Entonces prefiero pasarme bastante de la línea y que todos digan, che, qué lindo, pero no entendí nada. No entendí nada, pero mucho, claro. Mejor que sobre, viste, como los domingos al mediodía. Bueno. A ver, ¿alguna preguntita? ¿Nada? ¿Estamos bien? Andrés, una consulta te hago. Mande. A la mierda, ya te has dado vuelta de la charla, imagínate. No, sí. Te quería hacer una consulta. ¿En la línea de en alguna de las líneas de vino usás una mezcla de francés y americano o 100% francés? Ya no. Los vinos de Viña Cobos van a encontrar algo de roble americano hasta 2018. Eso es lo último que hubo algo en felino. ¿En felino? Sí, yo soy enólogo, digamos, viste que la enología se divide como enólogo principal, segundo enólogo, tercero enólogo. Bueno, sí. Ese tipo de casta que no me va mucho, pero soy el gerente de enología de Viña Cobos del 2017 y desde que me dieron la posibilidad de elegir, intenté cambiar todo lo que pude. Por supuesto que, viste que cuando uno no es el jefe es Paul, bueno, las discusiones son un poco más largas y lo vas convenciendo en cómodas cuotas. Así que bueno, tardé 2 años en terminar de convencerlo. ¿Muy fanático del americano el hombre? No, ni siquiera. Paul es un fanático del consumidor. Paul lo único que te pide es, respetemos al que viene tomando nuestro vino. No seas boludo y lo cambié 100% porque el año que viene me van a decir, che, pero este vino no es el que compré el año pasado. Vamos de a poco. Hacé lo que quieras, pero de a poco.
Así que bueno, realmente me ha enseñado mucho porque yo soy bastante reactivo y me hubiera mandado muchas cagadas si hubiera respondido siempre a mi estómago. Claro. Así que bueno, en estas conversaciones he aprendido mucho con vos. He aprendido mucho de acidez, he aprendido mucho de pH, he aprendido mucho de madera, he aprendido mucho de tanino, he aprendido mucho de madurez con Paul, porque hemos tenido puntos de vista muy distintos. Pero bueno, estamos en un presente que es maravilloso, así que vamos por eso. Vamos a quedarnos con el resultado. Gracias, hermano. No, de nada. Bueno, básicamente encontramos dos tipos de barrica, la famosa borgoñesa, petiza, más gordita, más redonda, y la bordelesa, más estilizada, un poco más larga. Son tipos de barrica que responden a lugares. Ustedes cuando tienen barrica de Pinot Noir y Chardonnay siempre van por las borgoñesas, cuando van por Cabernet o varietales de Bordeaux, siempre van por la bordelesa. Tiene que ver la forma, tiene que ver la convección al fermentar vinos con borra, y hay una componente histórica, por supuesto, ¿no? Así que, nada, lo primero cuando le digan una bordelesa, bueno, no son todas bordelesas, porque nuestros abuelos, los que hacían vino en Córdoba, los que hacían vino en Buenos Aires, los que hacían vino por todos lados, a la barrica le decían bordelesa, chao, era el sinónimo. Bueno, no todas son bordelesas, también hay borgoñesas. A ver. Yo te quería preguntar, Andrés, el tema del roble, que hay posibilidad de que se extinga, ¿no? No. ¿Están seguro eso? No puede suceder a pesar de que se cortan y que... No es como la No. es otra cosa. Claro. Está bastante sustentable, al menos todo lo que vi yo está bastante sustentable. Nunca vi, está muy bien dividido incluso las zonas, ¿viste? Porque cuando dan un lote, no es que el año siguiente talan el del costado, sino que van eligiendo, entonces la diversidad, la fauna, no se corta, ¿viste? Okay. Es bastante sano hasta lo que he visto yo. No sé. Era una duda que tenía, por bueno, si era así, si habían pensado algo para el futuro, no, si está... No, está bastante sustentable el tema. Sustentable. Bastante sustentable el tema. Sí. Gracias. No, y esa es una buena pregunta, porque también es una pregunta que al menos nuestra generación como enólogos se la tiene que hacer, ¿viste? Todo lo que no sea sustentable no se puede seguir utilizando. Sí, no, a mí no sé, me llama la atención lo que, por ejemplo, pasa acá, que en el norte se tala todo y se inunda todo. Es otro territorio. Es otro, eso le pero... pasó a este tipo hace 200 años, ¿viste? Y tuvieron que poner leyes para parar. Ok. Que nosotros no estamos poniendo... Pero bueno, eso es otro tema. Ok, gracias. Yo siempre le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué en Europa Bueno, no es que seamos peores, somos más jóvenes y nos mandamos cagadas de más jóvenes. Somos una cultura más joven, a todo nivel, en el vino, en la política, en todo. Queremos imitar cosas, pero bueno, parece que hasta que no nos vaya muy mal no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a... No, yo viví 22 años en Europa, por eso, pero de esto no tenía idea si era sustentable o no. No viví en Francia, viví en Italia, pero ellos cuidan mucho. Tienen muchísimas leyes. Es súper estricto. No te podés comer un asadito como un boludo y prender 10.000 hectáreas en el bolsón. No, definitivamente. Pero tenía esa duda respecto a eso, me parecía... No, está bien. Bueno, los grandes formatos. Hoy súper de moda, yo estoy súper de acuerdo con esto, que es un gran formato. Las barricas siempre tienen 225 litros en el caso de las bordelesas, 228 en el caso de las borgoñesas. Hoy tenemos barricas de 500, más de 500 ya le empezamos a llamar barricones o fudres, y llegan hasta los toneles que conocemos. Hoy los fudres están súper de moda, que son los que ven en el extremo inferior derecho de su pantalla. Y las cubas, como por ejemplo los que están en la parte superior derecha de la pantalla, esas son más de fermentación y algo de guarda. Esas cubas están súper de moda, por ejemplo, en Bordeaux. Mouton Rothschild, por ejemplo, tiene todas estas cubas. Qué sé yo, hay 1000 bodegas de Bordeaux que ya fermentan ese tipo de troncocónicas de roble. Y las de guarda
suelen tener entre 1000 hasta 5000, ya después es un poquito más difícil de manipularlas en la bodega. Por supuesto que encontramos bestialidades, por ejemplo, si van a López, si van a Escorihuela, de fudre de 25, 30.000 litros, una cosa enorme, increíble, una manufactura, que bueno, lamentablemente fue un oficio que se perdió, el del tonelero. Antes todas las grandes bodegas guardaban sus vinos en viejos toneles, enormes, y habían tipos que se dedicaban a esto. Pero bueno, desde que apareció el concreto y el inoxidable, que son muchísimo más fáciles de manipular, muchísimos más sanos a nivel microbiológico, y sobre todo transportables, quedaron un poco en detrimento, que de algún modo también me alegro porque realmente ecológicamente eran 1 kilo ambos esos fudrones. Pero bueno, uno respira historia cuando va a esos lugares. Y hoy por hoy sí está bueno para el envejecimiento de los vinos este tipo de formatos. Estamos haciendo algunos Chardonnay y algunos Malbec de suelos súper pedregosos y viñedo viejo sobre todo, porque hay una relación entre el tamaño y la integración del roble. Mientras más grande es la barrica, el tonel o el fudre, menor es el impacto de la madera, porque la relación líquido-madera disminuye, ¿sí? O sea, hay más líquido para la cantidad de madera, ¿está? Entonces, por tanto, hay menos interacción de madera. Okay. ¿Se lo puede dejar más tiempo también por ahí al vino en el contenedor? O... Sí o no, eso depende de vos, una cuestión estilística. Por ahí que se pierda la fruta, ¿viste? Y esperar un exceso es una pelotudez, qué sé yo. Pero, como les digo, acá no hay recetas y cada enólogo tiene su verdad, y eso es lo más lindo que tiene el vino. Hay muchas verdades para el mismo producto. ¿Cómo? Bodega López lo deja, saca ediciones de muchos años, y los tienen en toneles. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero a eso le da resultado, hay mucha gente que le gusta, y eso está bien. Sí, un estilo de vino. Sí. Es un estilo. Es un estilo. Pero bueno, en la madera no todo es glamour, no todos son barricas, ni fudre, ni... O sea, les cuento cortito, un fudre de 2.500 litros cuesta 20.000 euros. O sea, tampoco, es un lujo, no es sencillo comprar uno. Una barrica cuesta $1.000. Entonces, todos esos vinos de 400 mangos que tomamos, que tienen mucha madera y que te dicen 18 meses de paso por roble, nos tenemos que preguntar, che, ¿cómo hacen estos pibes para vender tan barato? Porque no les alcanza ni para pagar la madera. Bueno, entonces aparece un submundo que son los subproductos, que quiero ser categórico con esto, está muy bien el uso de los subproductos, falta que nos sinceremos y que el consumidor diga, puta, si tiene duela, está bien, no sé, está rico el vino, está, viste, lo que más importa es la copa. Bueno. Que está ultra mal visto. O sea, está mal visto, o sea, hay como un está estigma, ultra mal ¿viste? visto. Usaste como, chips. ¿no? Sí, es como, no, vino de mala calidad, un vino berreta. Bueno, pero igual es la paradoja en la que vive el humano, ¿no? Esa cuestión aspiracional donde uno quiere pagar barato y obtener lo mejor. Y bueno, las gangas no siempre tienen mucho de verdad. ¿Qué es eso? En fin. Hay muchísimo tipo de madera y esto es muy interesante porque se aprovecha la madera, ¿no? Entonces, esto que ven acá, que es madera compacta, no son otra cosa que astillas, todas hechas un bloque, ¿sí? De ahí, en granulometría, saltamos a los chips, que son pedacitos, que todo esto va surgiendo, digamos, del proceso de barricas que ya vimos. Todo lo que va sobrando lo van agarrando y es importante que exista porque si no todo esto se tiraría. ¿Las mismas toneladas son las que venden estos subproductos? Las mismas. Y si no se las venden a una empresa de subproductos, básicamente. Los blocks, esto es como una, fíjense, como una bolsa de té, es como una bolsa de infusión, donde el bloque es de unos 5x7, esos son pedacitos de duela. Las duelas que son un mundo interesantísimo para descubrir, sobre todo porque permiten un grandísimo ahorro espacial. Una barrica ocupa mucho espacio para el poco vino que tiene dentro. En cambio las duelas las podemos echar en los tanques y fue un paso enorme para dejar de hacer barbaridades en la bodega y tener barricas de 2 millones de usos al pedo porque no se den nada, toda tirada en el fondo. Entonces, la racionalización del uso del recurso es importante en esta industria como en todas. Y estas, digamos, duelas pueden aportar características muy, pero muy lindas a los vinos, siempre y cuando estén bien hechas, de
digamos, de buenos bosques y bien tostada, hay duelas buenas y hay duelas malas, hay duelas cortitas así y hay duelones de 1,5 metros. Así que el uso de las duelas creo que ha sido, junto con la microoxigenación, 2 pasos muy grandes para poder hacer vinos más amables, sobre todo en lugares como Rioja, en lugares como Burdeos, en lugares como Piemonte, donde por ahí los vinos tienen una estructura tánica que si no los domás, no te los tomás ni en 20 años. Y no todos vamos a vivir 20 años más, así que mejor tomarse los vinos este año. Chuparlos ahora, obvio, sí. Bueno, y después, bueno, hay rejuvenecedores de barrica, que se pueden echar adentro en barricas usadas, si querés el efecto de la barrica, pero que ya no te da más por mucho tiempo. De esto no estoy muy a favor. De estos subproductos, la duela sería el de mejor calidad, por así decirlo. Mientras más grande es el subproducto, más se acerca al efecto de la barrica. La sesión de componentes es más lenta, y básicamente este cuadro te va a mostrar eso. El polvo, por ejemplo, en 1 de 2 semanas ya está, ya sé lo que tiene que ceder, ¿sí? A medida que vas aumentando, los chips necesitan quizás 1, 2, 3 meses, las duelas hasta 6 meses, otras duelas más de 6 meses hasta 1 año, las barricas usadas 6 meses o más, las otras barricas de grano fino necesitan 1 año y medio por lo menos, hasta que encontramos un fudre que al menos necesita 1 año y medio. Entonces, mientras más gruesa es la madera, menor, digamos, más lenta es la sesión de componentes con el vino, ¿sí? Por eso que los chips se usan un poquito y se sacan, y una barrica necesita 1 año y medio para la integración. ¿Cuál es el problema de los chips? Que como se ven las cosas buenas de la madera, se ven las cosas malas de la madera, que es la parte vegetal, la parte un poco más tánica, la parte más agresiva, porque el roble, digamos, las barricas son un poco más benévolas, porque esa sesión lenta te permite cortar a tiempo y no llega a las partes más vegetativas o más vegetales de los componentes que tiene la madera, cediendo solamente lo que preferís, ¿sí? Entonces, obviamente por eso todavía se sigue eligiendo usar barrica, porque si no, la cuenta de decir, che, pará, con polvo, son 2 semanas y ya puedo sacar el vino, fenómeno, y es más barato. No, bueno, es más barato, pero no es tan preciso como el otro, ¿está? ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, después viene el estilo, que normalmente pongo muchas muestras así, y las probamos, pero bueno, cada uno está en su casa, qué sé yo. Hoy se complicó para mandarle el vino. Hubiese sido lindo igual. Así que bueno. En septiembre, Andrés, hacemos el viaje de estudio que lo venimos programando, así que ojo que no estemos... ¿Toda esta banda viene de estudio? Y obviamente, siempre nosotros hacemos los cursos y bueno, la gente quiere viaje de estudio, ¿viste? Horacio tiene cara de ser el coordinador del viaje. Así que va a estar firme ahí, primera plana. Así que ojo que no nos vayamos en septiembre. Bueno, los he atormentado con un montonazo de información de roble. Hay muchos temas que me apasionan en el mundo del vino. Este es uno de los temas. Como así el descubrimiento de nuevos y pequeños lugares, como así la composición de los suelos y la traducción de los suelos en el vino, como así la influencia de los corchos en la guarda de los vinos. Bueno, hay un montón de temas que son mega nerds, que no vienen al caso. Los corchos, otro tema que la gente vive preguntando y nadie sabe mucho y hay un montón de confusión. Es otro tema interesante para tocar en algún momento. El año que viene hacemos de corcho. El año que viene hacemos de corcho. Agendado, anotado. Sí, así una ametralladora de info de corcho. Pues síganlos guardando igual, son pintorescos. Pero bueno, después vamos a charlar de eso. Después de tantísimo tiempo de roble y vino, ¿alguien quiere preguntarme algo? ¿Fueron respondidas sus dudas del inicio? Más o menos. Hola Andrés, buenas noches. No sé si se me logra escuchar. Sí, Aaron, dale nomás. Sí, claro. Un cordial saludo de Lima, Perú. Bueno, quería consultarte sobre el tema de la barrica. ¿Qué tanto influye que se usen, por ejemplo, esos tóneles que comentabas, ¿no? De más de 1000 litros, me parece, en el proceso de la fermentación? Si bien es cierto, se habla bastante de la crianza, es decir, del roble en la parte final del proceso de vinificación, pero ¿qué tanto influye la madera en esta primera parte o en estos primeros pasos de la vinificación que vendría a ser el proceso de la fermentación? O sea, ¿qué tan necesario es? ¿Qué le aporta? ¿O por qué es que se está utilizando, ¿no?
Mira, te lo voy a llevar a un caso muy concreto y muy sencillo para que entiendas. Una barrica, un furro, lo que sea, es como un saquito de té. La primera infusión, el té está fenómeno. Lo pasás a la taza al lado, tiene gusto a té. La tercera taza o el tercer uso, tiene el colorcito. En la cuarta, da lo mismo. Estás tomando agua con un saquito adentro. Entonces, sí tiene que ver en términos de microoxigenación, quizá. Sí tiene que ver en algún punto la sesión de componentes, pero la sesión, sobre todo en un momento como la fermentación, que es tan reactivo químicamente, tenés transformaciones químicas, tenés subidas de temperatura, tenés un montón de cosas, generación de alcohol, todo eso extrae, cualquier cosa, todo eso extrae siempre. Entonces, sirve hasta algún punto y después ya se convierte como en un recipiente de fermentación con sus características particulares, pero no te va a estar cediendo ni taninos ni gusto a madera. Sí puede estar, como te digo, más del lado de la microoxigenación, de la integración, de otras cosas. Andrés, ¿qué hacen con las barricas? ¿Cuántos usos le dan a la barrica y qué hacen con...? Porque deben tener una rotación de barrica con 4.500 impresionante. Y vendemos entre 700 y 800 por año, la verdad, que son las que renovamos. Mira, hasta 3, 4 usos le damos, qué sé yo. Depende muchísimo con qué vinos hayan estado antes, pero después ya, bueno, es un poco anecdótico. Sí conozco muchos enólogos amigos que compran este tipo de barricas porque les gusta la parte de la microoxigenación, pero no quieren nada de madera. Perfecto. Y ahí pregunta Mati Mati. Trapazón. Otro que me podría haber avisado, y esto me lo podés preguntar, Mati fue asistente de enólogo estos últimos 3 años en la bodega. Mirá qué chico el mundo. Reacondicionamiento de barricas. Bueno, ahora como una movida... Ahora, te das cuenta, ¿no? Le diste miedo. No, porque se van a cagar de risa, pero los chicos están acá porque yo no estoy nunca en la bodega, estoy siempre en la viña. Entonces voy un ratito, pruebo los vinos y yo me rajo siempre el viñedo. Así que no es que tenga tanto tiempo en la bodega. Me gusta mucho la viña. Darán fe ahí, no me dejen mal. No sé cómo levantar la mano. Bueno, ahí vamos, Meli. Reacondicionamiento de barricas. Hay como una movida donde compras barricas de 4 o 5 usos, se raspan y se vuelven a tostar. ¿Qué opino? Funciona porque hasta donde no ha llegado el vino está como la madera. El tema es que las barricas quedan muy frágiles, muy finitas en la mayoría de los casos, y los tostados por ahora de reacondicionamiento no son del todo precisos, entonces quedan con un gusto a quemado o macanudo, sobre todo la primera añada. Después se va, después está todo bien. Meli, y después Sabri. Y después lo dejamos ir a dormir, pobre Andrés, y ir a comer algo, pobre que está ahí. No, yo mientras tenga Pinot y hable de vino estoy tranquilo. Bueno, vos atenete a las consecuencias, ¿no? Dale. Meli, no se te escucha, y eso que hablas un montón, Melina. No se escucha nada, Meli. Melina muda, pero te vas a salir de tus casillas. Sabri, hablá vos mientras, Sabri, si querés. Y yo tengo una pregunta con el tema del polvo de roble que habíamos visto que estaba en una de las presentaciones. Tengo entendido que también se usa durante fermentación 1 gramo por litro más o menos para evitar pérdida de materia colorante. ¿Es muy usado esto? No. La verdad que no. Sí, en líneas bajas de vino, que quiere decir cuando la pequeña pérdida de color que se pueda producir pueda realmente afectarte en la parte organoléptica del vino. Sí, que te lo adelgace mucho. Los vinos que estamos haciendo hoy, por ejemplo, en Cobos, que ya tienen muchísimo color en sí mismos, si se pierde una parte, lo que sea. Pero sí, es cierto que el color se mantiene básicamente con taninos, que son la estructura, y oxígeno, que forman los puentes. Entonces, sí es importante una dosis de tanino y es por eso que envejecemos los vinos en roble al final del día. Perfecto, perfecto. Meli, a ver si ahí tenemos audio. ¿Escucha? Sí, espectacular. Sí, ahí va. Dios, se me rompió la computadora y no entendía nada cómo hacer. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, Chego. Bien, te hago una consulta, es una duda, igual Norma ya consultó, habló del tema de la sustentabilidad o lo mencionaste vos. Norma es una cirujana vínica, te va a dar unas preguntas
pero así, ¿cuál Eh, profesora? en febrero fui a Mendoza y recorrí varias bodegas que estaban a favor de esto de usar los tanques de acero, los huevos de cemento, también había ánforas de arcilla, como que están todos bastante alineados en este pensamiento de seguir con lo sustentable. ¿Vos considerás que en algún momento va a desaparecer la barrica o estuviste viendo que disminuyó la barrica o pensás que siempre va a estar para los vinos de guarda, por ejemplo? Yo creo que cada unidad de negocio en el vino tiene su sustento. Y pienso profundamente en esto que los grandes del vino del mundo necesitan guardarse. Entonces esta relación que brinda la barrica entre tanino y oxígeno es sagrada, es muy difícil de conseguir bajo otros conceptos. Como así también la poca intervención que tiene la barrica, porque todos hablan mucho de cuánto la madera tapa el vino. Fíjate un huevo de cemento, cuánto le mete un vino. Fíjate una ánfora de arcilla si no te das cuenta que está en un vino. Entonces, bueno, hay un halo por ahí no sé cómo decirlo políticamente correcto. Pero bueno, no hace falta, así como viene. La cuestión es que hoy todos los grandes vinos del mundo tienen paso por barrica. Te lo firmo. Nombrame los mejores 10 vinos del mundo que se te vengan a la cabeza y todos tienen paso por barrica. Y no es porque se me ocurrió a mí, esto viene hace 200 años. Entonces es muy difícil, al menos de ese pequeño segmento que es el fine wine, que salga a la barrica. Porque la barrica encontró un equilibrio natural con el vino, un equilibrio milenario. Las ánforas de arcilla se han mejorado infinitamente y me encantan a nivel textural para darle un toque a un vino y lo que sea. Pero bueno, no nos engañemos porque también las ánforas de arcilla se vienen utilizando hace más de 4.000 años y por algo se dejaron de utilizar en un buen punto. Hoy han mejorado infinitamente y se vitrifican para poder utilizarlas. O sea que tiene un súper proceso para que no quede con gusto a tierra el vino. Claro. Entonces, bueno, los huevos de concreto, hay mucha gente que los epoxipa adentro, que es como que le pone una cuestión de plástico adentro para que no se... Entonces, bueno, adoro a los productores que se hacen cargo de lo que sienten y lo que piensan. Después hay un montón que están en el medio, que quieren pero no tanto. Entonces que están ahí como en un gris que, bueno, vamos a usar el huevo pero lo vamos a epoxipar, bueno, vamos a usar la ánfora, pero en realidad no es para este vino, es para el vino de más abajo, pero está copado que aparezca. Bueno, no. Hay productores que yo adoro, aunque no comparto su estilo de vino, porque son súper consecuentes. Y yo creo que a todo nivel, a todos nos interesan las personas consecuentes, las personas que tienen un estandarte, defienden una idea y se la bancan, y con lo bueno y con lo malo que eso trae. Entonces, hoy los grandes productores de Argentina al menos se reconocen por tener sus ideales muy arriba y se hacen cargo y sus vinos hablan de eso. Y siempre es bueno escuchar a todos. Pero no por nada sigue siendo la barrica hoy el método más extendido de añejamiento de vino, y no por nada muchos de los detractores de la barrica hoy cuando entren a sus bodegas van a encontrar barrica. Y eso, lejos de ser una crítica, me encanta, porque ¿saben qué significa eso? Que los extremos en Argentina se achicaron y el péndulo gira mucho más en torno a la conciencia y en hacer mejores vinos. O sea, me encanta que se acaben los extremos. O sea, que hoy en Cobos puedan encontrar una ánfora, como tengo para un chardonnay, para darle un toque, es un flash. Hace 10 años te iban a decir, vos, loco, ánfora, y ahí, no yo porque yo no estaba, pero, ¿me entendés? Pero que los MIT se utilicen barricas de primer uso cuando estaba medio largo, vos decís, pará, hace 10 años las defenestraba. Bueno, está bien que hayas cambiado, no pasa nada, ¿no? Para eso existe la vida, para cambiar, para mutar, para mejorar, para encontrar, no pasa nada. El tema es cuando sos hincha de todo, ahí, bueno, los vinos no salen tan bien. Y aparte por ahí hay muchos proyectos chicos también que sí, dicen, no pasamos el vino por barrica, o la barrica no, barrica usada, y bueno, también mucho por el costo que tienen, que también por ahí no están a su alcance de mucha barrica nueva, y bueno, van también por otro camino, ¿no? Pero eso no está mal, lo más lindo siempre de todo es la verdad. Hay que decir la verdad y chao. Si después los vinos hablan, no hay que enroscarse. Con tanto cuento. Tanto cuento, Gracias. exactamente. Espera, me puse filosófico. No, está muy bien, está muy bien.
Yo te hago una pregunta que siempre nos hacen, bueno. Ahí Norma, ahí está Víctor. Te hago una consulta que siempre nos hacen en los cursos, una pregunta que es, ¿qué potencial de guarda tiene un vino? Pregunta más difícil de responder, o ¿cómo sé cuánto guardar un vino? Bueno, la barrica obviamente influye un montón en el potencial. Para mí es facilísimo. A ver. Vos solo te tenés que mirar al espejo y te tenés que preguntar, che, ¿cómo me gustan los vinos a mí? ¿Me gustan frutados? ¿Me gustan un poco más envejecidos? ¿Cómo me gustan a mí los vinos? ¿Cómo te gustan a vos los vinos? Y a mí la verdad que como toda la vida cualquier colectivo me deja cerca, pero por lo general más frutados. A mí más frutados. Oh, que son borrachos. Por lo general a mí me gustan más jóvenes. Yo siempre digo que yo no guardo, yo los chupo directamente, pero entonces, tu capacidad de guarda tiene que ser en Malbec de 1 a 5 años, en Bordeaux de 5 a 7 años, 8 años, en Borgoña de 3 a 9 años. Las respuestas se las da cada uno en el tiempo de guarda. Porque cada uno prefiere un estilo. Después, bueno, te pueden decir, che, pero mirá qué buen vino del 65. Y vos lo mirás y decís, a mí no me dice nada, qué sé yo, está buenísimo, esperamos 50 años para tomarlo, pero no me gusta. Bueno, depende de cada uno. Como así también te puede pasar, che, hay muchas veces que nos damos cuenta que matamos un bebé. Que dijimos, wow, el vino está duro, está madre, me apuré en abrirlo. Alta botella como loco, claro. Pero en general cuando vas conociendo a los productores y vas conociendo tus gustos de vino, las respuestas te las das solo. Un vino del Marce no lo podés abrir el primer año, tenés que esperarlo. De Monteviejo, perdón, del Marce. De Monteviejo, sí. No, yo a mí Ahí, Norma, dale Norma si querés vos que estabas ahí. No, sí, era lo del tema del francés versus americano me quedó clarísimo. Lo que no me quedó claro es primer uso y segundo uso. Es decir, ¿por qué se dice siempre que el segundo uso es mejor que el primero? Porque le da menos así características, influye menos en el vino el segundo uso. ¿Es por eso? No te digo la verdad, para llegar a un segundo así. uso alguien tuvo que usarla un uso, entonces no sé qué es tan malo y tan bueno. No sé, es real que una barrica de segundo uso está en su equilibrio. O sea, si yo pudiera usar toda barrica de segundo uso, las usaría. Pero usaría todas barricas de segundo uso, en un lote, no sé si me explico. La barrica de primer uso te nivela las que tenés de tercer uso, te nivela las que tenés de cuarto uso, y hay algunas de primer uso que son espectaculares, pero la barrica de segundo uso está, digamos, en una armonía muy linda de cesión de componentes, de todo. Entonces, por eso es que muchos preferimos usar con los vinos más caros. Se te congeló un toque, Andrés. A ver, ahí sí te escuchamos de nuevo. Ahí volviste. Ahí está. Perdón. Muchas gracias. De nada. Bueno, mis queridísimos, no sé si hay alguna pregunta más. Yo, Andrés, te quería preguntar con respecto a la guarda en la bodega. Sí. ¿Están probando vinos viejos? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la guarda en la bodega? ¿Cómo se vienen desempeñando los vinos viejos, Mirá, más viejos que tienen? La verdad que el año pasado probé un Malbec del 99 y no podía creer lo rico que estaba. Después tenés vinos del 2004 que son demasiado, para mí, demasiado bomba, demasiado pesados, no sé. Ha respondido mucho a momentos históricos la vitivinicultura argentina, ¿viste? Y los vinos son reflejo de eso. Así que mi opinión de los vinos que son del 2010 para atrás, te diría, es que son una lotería. Hay vinos que son excepcionales y hay vinos que están detonados. Que te tenés que persignar cada vez que abrir una botella. Nos ha costado aprender, no teníamos las máquinas en condiciones para embotellar, cosechábamos súper maduro, hacíamos todo vino para los gringos. Y bueno, esa sobremadurez es un enemigo vital de la acidez y de la frescura, y lo terminás pagando. Sin embargo, los grandísimos vinos argentinos se han conservado bien. Hace poco tomé en Medalla un Chardonnay del 94, estaba fantástico, no lo podía creer. Y ojo que yo soy un tipo muy duro con los vinos, no soy un tipo que derrocha elogios solamente porque un vino sea de quién o cuál o porque sea de una añada tal. Soy muy duro con mi vino,
súper duro, extremadamente duro, así que no sé si respondo a tu pregunta, pero te doy un pantallazo, al menos lo que me pasa a mí. Sí, respondo. Andrés, Julián, le quiero hacer una pregunta a Andrés. La última y lo liberamos, que ya no tiene más Pinot, quieren hacerse. Justamente era eso de cómo te gustan a vos los vinos como consumidor. ¿Con cuánto nivel de madera? ¿Poco, mucho, intermedio? Mirá, Gracias. como consumidor soy un consumidor bastante agradecido. Me gustan todos los vinos que estén bien hechos, desde 200 pesos hasta lo que me dé el bolsillo. Ojalá dijera 10.000 euros, pero no pasa nunca. Soy muy agradecido siempre de los vinos. Yo me crié en una casa donde mi abuelo era bodeguero trasladista, así que había una botella siempre en la mesa que no sabíamos de qué pileta era, y era Bonarda normalmente, porque a él le gustaba mucho la Bonarda, a veces era Malbec, muy pocas veces Cabernet, porque al principio le gustó mucho, después lo terminó arrancando porque no rendía, y siempre Pedro Jiménez, de blanco. Así que me crié en una casa donde el vino era sencillo, era tomar y era hablar de otra cosa, pero siempre se tomó mucho vino. Así que bueno, mi formación estuvo basada en tomar vino, no mucho más. Sí, me considero súper fanático del vino, tomo muchísimo vino, compro muchísimo vino. No soy garronero, no estoy esperando que alguien me venga a regalar nada. Sí cambio muchas botellas con los colegas, con los amigos, y si tengo que decir, la variedad que más tomo es Pinot Noir. El tipo de vino que más me gusta, si yo puedo elegir, son digamos la parte norte de Côte d'Or, Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, eso me vuelven loco hoy, pero mi vida vínica ha ido cambiando radicalmente. O sea, cada 3 años me aparece un flash y todo lo que me gustaba, chao, lo tiro a la mierda y empiezo a tomar como un loco eso hasta que le encuentro la mano. En algún momento fueron los vinos super ácidos de Alemania, en otro momento fueron los vinos de Barolo, donde era oriunda mi familia, que me volví loco con eso. En otro momento fueron los Cabernet de Napa. Últimamente, estos últimos 5 años, se ha sostenido el Pinot Noir. Tengo un cuadro de Pinot Noir en mi casa, no un quilombo en mi casa, pero no me dejen mentir. ¿Se ve algo ahí? Ahí se ve, ahí se ve. Todas las mañanas me levanto y lo miro. ¿Y por qué el Pinot Noir? El Pinot Noir me encanta porque es delicado, porque es muy difícil de hacer, porque es buchón, no te deja ser un mal enólogo, y sobre todo porque es ligero en la boca pero estructurado. Entonces tiene mucha personalidad y tiene mucha delicadeza. A mí la fineza en los vinos es como el atributo principal, la textura es el atributo principal de cualquier vino. ¿Y por qué me gusta mucho hacer Pinot Noir y pienso mucho en Pinot Noir? Porque cuando aprenda a hacer Pinot Noir voy a poder hacer mejor todas las otras variedades. Voy a poder entender mejor las otras variedades. Por eso. Gracias, Andrés. Andrés, bueno, cerrando ahí un poquito de mi lado, 1.000.000 de gracias por la buena onda, por la predisposición, como les vuelvo a repetir, nunca habíamos tenido contacto en la vida, le mandé 2 mensajes y automáticamente me dijo que sí para la charla, así que 1000 gracias por la onda, por la pasión que se te nota y por lo bien que lo explicás. Se nota que sos hijo de docente claramente, porque lo tenés ahí en la sangre. Y si vos conocieras a mi viejo no diría eso. Ah, ¿no? En mi casa son todos piamonteses, nadie habla. Son todos así, te hacen con la pera así, para que nada más, todo más duro. Bien. 1.000.000 de gracias y ahora te dejo cerrarlo a vos. Tema de los piojos que más te gusta. Ya, si tenés que decir un tema de los piojos. Ruleta, siempre. He revoleado banderas como lo muy bien. Andrés, 1000 gracias. Muchísimas gracias. Y te esperamos por acá, por Lima. Te vamos a ir a visitar o a visitar la bodega, aunque sea. Sí, bueno, y te esperamos por acá con Lima. Con mucho vino y comida rica. Quienes tengan dudas clínicas me escriben siempre por Instagram, que mal tarde o nunca siempre respondo, me comprometo. Así que excelente. Siempre Excelente, Andrés. Gracias. Gracias. Chicos, gracias. Nos vemos. 1000 gracias. Gente, nos vemos. Gracias. Para todos. Estamos en contacto en las nuevas charlas. Suban a Instagram. Gracias, Julián. Julián, gracias. Nos etiquetan en su historia, chicos.
Chao, chao. Gracias. Sí, nos vemos. ya robé, ya te robé, Juli, robé más vino también, ¿eh? Muy bien, Genial. Tiene que salir el viaje de estudio, por favor. Ya se viene en breve. Ojo. Ya se viene, se viene, se viene. Chao, gente. Chao, Chao, buenas chicos. noches. Adiós. Chao, gracias. Adiós. No rompas más vino, Juli. Tuve un par de percances, pero junto a tu caja que tiene. El sábado lo mandé a dormir de nuevo. Son de esas. Adiós. Adiós. Nos vemos.